¿Cargó? ¿Me avisan, ah? Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. El problema es que yo no... Ah, ya, sí, ya lo estoy viendo. El famoso 1.4. Tiene tres aspectos, ¿correcto? Ahí está. De repente lo agrandamos un poquito más. Ahí está. Creo que ahora será mejor. Muy bien. Dice, según Méndez, según Bernal, citando a Méndez, ¿no es cierto? Lo está citando a Méndez. Y usted ya tiene el libro de Méndez. Dice, justificación teórica, justificación práctica y justificación metodológica. ¿Qué dice de la justificación teórica? ¿No? Dice así. Se ve un poco más chico, no sé. Bueno, ustedes espero que lo vean, ¿no? Quiero agrandarlo acá. Ahí estamos. Dice, en la investigación hay una justificación teórica cuando el propósito de estudio, en el caso de las ciencias económicas, un trabajo de investigación tiene justificación cuando se cuestiona una teoría. Ahí está. Dice bien claro, cuando se cuestiona una teoría. ¿Qué significa eso? Que yo voy a proponer una teoría, pues, ¿no es cierto? Estoy cuestionando, pues, ¿no? ¿Qué está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones? Un juez está cuestionando lo que están haciendo arriba, están haciendo un caballazo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser reemplazado por otra teoría, ¿no es cierto? Por otro fiscal. Es lo mismo acá. Lo que tú tienes que poner acá es el autor principal que vas a hacer de tu trabajo de investigación. Lo que el señor Dueñas la vez pasada preguntó. Yo le acabo de mandar de habilidades directivas. ¿Me cojo de ahí? Me cojo de ahí, pues. Con eso tú mueres, ¿no? A eso se refiere este punto, ¿no? ¿Cuál es el aspecto teórico? No es que tú vas a inventar, ojo, una teoría, no es nada de eso. Es simplemente cuál es la teoría que tú vas a proponer en ese trabajo de investigación. Porque el señor Carlos Perales puede hacer, pues, del libro, pues, de Chiavenato, está muy bien. Y yo quizás hago de Peter Drucker, esa es mi postura. ¿Cuál de las dos vale? Las dos valen. Pero yo tengo que advertir aquí cuál de las dos me voy a coger yo para poder hacer mi trabajo. ¿Cuál va a ser digamos, la mayor que yo voy a trabajar en líneas generales mi trabajo? Estoy siguiendo la línea de Chiavenato, estoy siguiendo la línea de Peter Drucker, estoy siguiendo la línea de algún otro autor, como yo he encontrado, ¿no? Como estoy asesorando a alguien, me dice, profesor, ya yo me encargo de buscar los libros. Y se los he pasado ayer los links, ¿no? No me voy a copiar la tesis que están ahí ya hechas. Sería un crimen. Me voy a referencias y busco los autores principales y esos libros, como yo ya sé que están abiertos porque la pandemia ha permitido abrirlos, los copio y los pego. Si sale el libro, bingo. Incluso algunos están protegidos, por eso ayer a Carlos le decía, si tú puedes, lo puedes abrir, me dices cómo es la nuez, porque hay libros que están protegidos, el screen, esta cosa lo está protegido. Y Academia, que es una página de las mejores que hay, también está protegida, pero tiene los textos, ¿no? Y esa era mi, mi inquietud, ¿no? Y a partir de ahí, eh, yo pensaba que el aspecto que ustedes deben hacer es según un autor que usted necesita. Y usted tiene que seguir esa línea. Pero ¿cuál línea, profesor? La que usted, de su variable, de las dos variables, especialmente la que tiene más fuerza, con esa es la que tú vas a trabajar. Si yo le pregunto, Carlos, ¿qué significa pues tu variable y toda esa cosa? Ah, sí, profesor. ¿Y quién sería el autor? Miren, acá tengo un libro para que me entiendan, ¿no? Ahí está, acá está mejor.
Ahí está. Acá está el libro. Creo que lo han leído, ¿no? David Fishman, ¿no? Este es un libro. Uno es el teórico y este es el trabajo, Guarda Felicidad, este es el trabajo. Bueno, el trabajo es más aplicativo, esto no me interesa, pero sí me interesa este. Pero David Fishman trabaja todo lo que es organizacional, administración, comportamiento organizacional y todo ese asunto, ¿cierto? Pero lo relaciona con una teoría importante. Él lo relaciona con la psicología positiva. Entonces, ¿qué hago en ese punto? Busco cuál es la teoría principal que coge Fishman y lo pongo ahí. ¿No? Y yo revisando, yo ni siquiera sabía, ¿no? ¿Qué será? Y no sabía que la psicología positiva colabora. Estoy haciendo un trabajo de productividad. La personalidad, que también hay en la psicología también, pero en este caso, como ustedes son de administración, hay todo un desarrollo de productividad. Incluso hay un autor teórico que es el papá de productividad, que lo acabo de conseguir. Todos los que están haciendo clima laboral, satisfacción laboral, de desempeño laboral, y todo ese asunto tiene que ver con el trabajador, o también le llaman colaboradores. En ese caso, yo voy a plantear una propuesta teórica, no tuya, sino de quién me estoy recogiendo, ¿no? Entonces, Fishman, ¿qué hace? Recoge acá la psicología positiva. No voy a ponerla, sino voy a poner algún autor teórico, alguna corriente, teoría no sé de qué, no sé de cuánto, ya según cada uno va a establecer, ¿no? Y eso es lo que yo voy a poner aquí, en el aspecto teórico. ¿Se entiende este puntito? Sí, ¿no? Yo espero que no nos vamos a... Vamos al otro, el aspecto práctico. Ahora, ¿dónde está el aspecto teórico, profesor? Usted sabe, ¿qué pasa si yo hablo de Fishman y el instrumento es de Oscar Abarca? Vamos a suponer. O no, ya sería un instrumento de Peter Lack, ya. ¿Qué pasaría? Sería pues no sé, un plato, un combinadito, ¿no? Esos que venden. Por cierto, da ganas, ¿no? Ya me está, ¿no? Esos que meten de todo, ¿no? No es lo que se propone. Lo que yo estoy diciendo, tú tienes que, de todo tu proyecto, tú tienes que tener un libro que es el que es el que va a mandar en tu proyecto, uno por lo menos, un autor. Y ese aspecto teórico que tú has propuesto, es de ahí vas a sacar tus instrumentos. Él es el que va a sostener tu trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que le mandaron de un instrumento? De ahí. Entonces yo digo, ya, muy bien. Vamos a hacer la parte práctica. O sea, esta parte de acá. De esto estamos hablando, ¿no? Son dos libros, ¿ah? El aspecto teórico y el aspecto práctico. ¿Ven? Justificación teórica, de acá, de algún punto que el autor escoja, y justificación práctica del otro punto que usted. ¿Y cuál es de acá? Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo autoestima. Esa iba a reforma práctica, el instrumento de autoestima, ¿quién hace? Este, Coppersmith, ¿no? Coppersmith. El instrumento o las escalas de Coppersmith, porque eso es lo que voy a utilizar. Mi pregunta es, ¿puedo yo utilizar un instrumento que ya ha utilizado pues San Marcos, Villarreal, ustedes que son de la UPC, la UCIL, a ver, administración, ¿dónde más hay? ESAM, ¿puede usar un instrumento que lo he encontrado en la nube y lo puede bajar? Por supuesto que lo puedes usar.
todas las tesis, así inventes el instrumento, o consigas el instrumento, o lo compres el instrumento, todas pasan por validez y confiabilidad, todas. Eso va a ser el próximo ciclo, con quien te toque. Entonces, ¿es factible que yo pueda usar un instrumento? Sí, señor. Primer día de clase, te conviene conseguir. Por eso es que muchos de ustedes, yo recomiendo variables que yo estoy mirando el instrumento, ¿eh? Cuando yo le mando a veces fotito, profesor, los dimensiones, indicadores, ya que yo ya conseguí el instrumento de algunos de ustedes. Ya lo tengo, a veces le he bajado, a veces me he olvidado guardarlo, más bien, puede ocurrir. Porque imagínate uno que estás navegue, y encuentras, si, la católica en psicología social dejan los instrumentos, USIL en algunos casos, si no te deja, te manda el link. La Vallejo tiene sus complicaciones porque normalmente casi la mayoría, bueno, no todo, pero sí hay un grupo importante que ellos elaboran en esto. Pero en líneas generales es eso. Exponer, se va a usar la escala no sé de cuánto, el autor no sé de qué, es eso. En la forma práctica. ¿Ven? Dice, cuando en un trabajo de grado se realiza un análisis económico de un sector de la producción, su justificación es práctica porque genera información que podría utilizarse para tomar medidas de tendencia. ¿Y cuál es esa información? El instrumento, el posible instrumento, ¿no? Por eso yo le mencionaba, creo que no sé si a Doris o Sonia, ella quiere medir, está bien, incluso le dije, puedes comparar, pero ella tiene que definirse. O pregunto a los que van a ingresar, ese va a ser mi objetivo, o pregunto pues a los de que ya están estudiando, pero no puedo hacer los dos. Esa era mi observación, ¿no? Profe, y la otra, bueno, será para tu tesis doctoral, pues, o para tu hermana, otra tesis, ¿no? Así es, ¿te das cuenta? La investigación no puede ser, salvo pues que una tesis doctoral, ¿no? Una más amplia, ¿no? Ahí sí podría calzar, ¿no? Entonces ya creo que se entiende la idea. No, mira, el 1.4 serán 3/4 de hoja, todo, es mucho, ¿eh? Es bueno explicar esta parte porque acabo de ver una tesis doctoral de un amigo mío, le pide resumen de la tesis, ¿no es cierto? Y el hombre se manda con 6 hojas. Ese está bien para un libro, ¿no? El resumen en una tesis no es es máximo 254 palabras. De saque por un asunto metodológico, cortado el cuello. Aspecto teórico, no es que lo vas a describir, solamente lo vas a citar. ¿No? 3 líneas. El aspecto teórico, práctico, 3 líneas. ¿No? Sigamos. Ahora van a ver el ejemplo. El aspecto metodológico, miren cómo lo cita, dice, es una investigación, la justificación metodológica es el estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método, etc. Claro, normalmente, ustedes, ¿cuál sería el método que están proponiendo, no? El método descriptivo, por ejemplo, este de acá, ¿dónde está? ¿No? Es un estudio cualitativo, ¿no? Y vamos a revisar qué propone de método, ¿no? Miren, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acá está. Página 33. Por eso son los libros, ¿ven? Igual que usted, sigo revisando los libros, no vaya a pensar que uno lo sabe todo. Hasta la página 35. Bueno, habla del diseño, es cualitativa. Miren, pone de naturaleza inductiva y descriptiva. ¿Qué me está diciendo? Eso es lo que yo voy a poner acá. La presente investigación que revisa el aspecto, ¿no? Según la variable que está buscando, del banco, de la nación, no sé cuánto, de la oficina tal, etcétera,
va a hacerse una investigación de naturaleza inductiva, ¿no? Y descriptiva, que va a permitir observar y describir ciertos fenómenos o hechos que nosotros queremos observar. Punto. Esa es la justificación metodológica. No es, ojo, otro error que el otro salón cometió, no usted, ¿no? Yo enseño en otro también. Este año tengo 3 salones de investigación, de tesis. Y también enseño en pregrado tesis. Un error, una señorita me dijo, aspecto metodológico. ¿Sabe qué le puso? El profe dijo metodología, método, ya, mi método es descriptivo correlacional, y eso lo puso. Eso no es. Esa es la metodología la más grande, esa es la forma general, ¿no? Cuando yo le digo descriptivo correlacional, descriptiva, de tipo básico, aplicada, incluso hemos conversado sobre longitudinal, transversal, eso es en forma general, ¿no? Yo voy a hacer el método análisis, síntesis, qué sé yo, ese ya es más específico. Por eso que el autor acá lo menciona, ¿no? Dice, ¿no? De naturaleza inductiva y descriptiva, ¿no? Incluso habla de diseño emergente. ¿Por qué lo pone así? Porque no hay muchos trabajos sobre este tipo, ¿no? Una investigación cualitativa de diseño emergente. Todos estos, lo que acabo de escribir, está dentro de la investigación cualitativa, que es la más grande. No se te vaya a ocurrir a ti poner algo que viene del otro lado. Son dos mundos separados, ¿eh? Por este lado está la investigación cuantitativa y por este lado está la investigación cualitativa. Perdón, cuanti y quali, ¿no? Son dos. Los cubanos ya hablan de otra, que tengo el texto, ¿eh? Investigación mixta. Ya, pero eso no nos vamos a meter porque en la universidad no habla nada de eso y mejor no hay que meternos porque si no la vida se hace más complicada. Muy bien, ¿alguna preguntita? O sea, sí o sí tendríamos que tener un autor base para toda nuestra investigación. Claro, ¿y dónde está? En el posible instrumento. Tú estás haciendo, ¿cuál es tu variable? Inclusión, gobierno digital e inclusión financiera. Gobierno digital. Tú Y ya yo a estoy estas alturas utilizando, debes saber de dónde lo has sacado. Tú ya sí, yo debes estoy decirme, utilizando, profe, si tú, a ver, pregúntame a mí, yo soy de sociales, pregúntame, profesor, si usted va a trabajar la guerra con Chile, pregúntame, a ver, pregúntame. ¿qué le pregunto? Pregúntame, pregúntame. ¿Cuál es el Pregúntame, autor que profesor, está usted va a hacer utilizando para la guerra con Chile? la guerra con Chile, ¿no es cierto? Entonces yo te voy a citar 5. Te voy a citar de Guzmán, de Cáceres, a ver, la guerra con Chile, no sé, justo de Carlos Contreras, de repente, ¿no? Porque era esa historia, me voy a contar. Pero yo tengo un propósito principal acá. ¿Quién de estos 5? Todos estos 5 es mi marco teórico, ¿correcto? Pero si yo estoy mirando pues un poco la historia económica, que quiero, que es lo mío que estoy buscando, ¿de quién de estos 5 me cojo? De Carlos Contreras. Ya. ¿Los 5 son válidos para mi marco teórico? Sí. Pero hay uno que yo me voy a coger. Ya, este es. ¿Cierto? Y así supongo que, sí, así como yo te pregunto, señor Carlos, de su variable, ¿quién es? Porque para mí es novedoso, discúlpame, pero ¿quién sería el autor? Entonces tú ya tienes que aterrizar, ¿no? Profe, por favor. Hay 3 autores, pero hay uno que voy a... Ese autor que tú me lo acabas de decir, ese es el que tú vas a ponerlo ahí. A Porque estas en mi alturas trabajo ya lo estoy debes. centrando con el plan de gobierno digital que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Podría utilizar eso o tendría que utilizar algún autor teórico? No, un autor teórico. Siempre en la tesis, eh, el defensa. Y ese señor que ha hecho el defensa, ¿tú crees que cayó del cielo? Ahí, recuerda cuando salga una resolución, detrás hay un gabinete de personas que trabajan ese documento. Hay la corrección de estilo, hay el metodológico, hay el teórico, hay las cartas que sacan estos fiscales. ¿Tú crees que no pasa antes de que salga al público, lo publiquen? ¿Tú crees que no pasa un filtro? A este nivel, imagínate que encontremos, y ese es el error que comete tu candidato Peter. Él se lanza
y hay una barbaridad, incluso y nos puede pasar a mí también, ¿no? Yo puedo escribir algo rápidamente, por ejemplo, en el WhatsApp, para abreviar palabras pongo la K. Y yo he enseñado un salón de, y no sé si es I2 o I6, uno de ellos es sobre comunicación, no tiene su nombre, o sea, de sintaxis, ¿no? Y me corrige, profesor, no es apropiado, me argumenta todavía, y tiene toda la razón. Pero el WhatsApp es una cosa coloquial, pues le digo, pues no, pero en tu salón voy a corregir esa parte, ¿está bien? Pero yo me sustento en un autor teórico, en forma general, no estoy diciendo que hagas específico. ¿Cuándo lo vas a hacer específico? Cuando tú hagas instrumentos. Ahí. Porque las Pero tú ya dimensiones sabes, que yo estoy sacando, las estoy sacando en base a lo que es ahí. Y ahora, ellos sí toman a un autor corporativo, pero es del año 2014. ¿No importa ahí? claro, al contrario, más bien de ese señor corporativo, de ese autor, lo agarras ahí como a tu hijo, ¿no? Bueno, no tienes hijo, pero agarra, lo pones en debajo de tu almohada y ahí, cuando yo enseño, después de ustedes viene un curso de proceso histórico, ese es en pregrado, ciclo verano, y ahí están mis 4 libros, y más allá lo he puesto porque el temblor movió, se cayó todo, ¿no? Tengo 4 rumas. Acá están los de ustedes con lo de currículo. Acá hay 10 libros de currículo. Acá está lo de proceso histórico y más allá está historia económica, breve historia económica. Acá los tengo. Entonces, cuando lleguen ellos, este es. A mí me hablas, puedes hablarme los 10 libros que tú sé, no sé, pero mínimo este. ¿Te das cuenta, no? En este nos vamos a sostener. Te lo voy a traer ya, para que me crean. Es que si no, nadie cree, pues, ¿no? ¿Cómo se sostiene un trabajo? Con los libros. Pero uno, inicio cuando hablan de la vida del hombre, raíz de la religión. Sigue el hombre, acá está. Esta joya, si uno no lee, ya pues que se... Michulín, historia de la antigua. ¿Quiere más hablar más adelante? Bolívar de Jerez Morote. ¿Quiere saber un poco del ciclo económico? Cuando planteo que gane quien gane, se viene una crisis por el ciclo económico, Marcelli. Son 4 tomos. Historia de la antigua, Kumiski. Pero, señores, mínimo no vamos a sostener. He citado 5. Este es el papá que ustedes. Breve historia de la economía de Kuczynski. Este es. Y esto le voy a dar a cada uno. Debería darle todas copias, ¿no? Pero no puedo, entonces vamos a escanearlo. Ese es. En ese me voy a abrazar. Todos van a hablar seguramente del tema, ¿no? Y acá está separado para el curso de más tardecito. Entonces, ustedes también. Si tú ya has visto del 2014, en ese te abrazas. Ese debe ser, ojo, pero ¿cuál es la clave? Acá viene algo importante. La editorial. Por eso, en su campo de ustedes, McGraw-Hill es una de las Pearson, ¿no? La editorial es de las mejores, ¿no? Historia con el de la, ¿cómo se llama? Hay una editorial, el IEP, bueno, es sociales, ¿no? Pero en su campo, Pearson, McGraw-Hill, ¿no? Son de las mejores. Claro, Y ese es es para posible los el campo de la bases administración. generales de administración. Claro. Por ejemplo, tú, ahí fíjate tu libro que tú tienes, ese es tu libro de cabecera. Y nadie, ¿por qué? Acá hay una cosa, ¿no? El profesor cuando te va a revisar, te puede cuestionar algunas cosas, pero hay un asunto que no te va a cuestionar.
¿Qué pasa? El libro que les he pasado, McGraw Hill. Eso no lo puede cuestionar porque es una editorial, pues olvídate. Pues. Ya quisiera que Carlos tenga su libro ahí publicado por esa editorial, te vas al cielo, pues ya es otra cosa, es otro menú, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Yo también ya quisiera que ahí lo publique, yo ahora tengo que estar publicando mis trabajos y me cuesta la mía, ¿no? Pero ustedes deben apuntar a ese nivel, ¿no? Pero ya es cada uno de ustedes. Entonces, tú tienes que coger un autor teórico, uno, que sostenga, solamente este punto es en forma general. Cuando usted ya elabore el instrumento o lo encuentre, es porque está cogiéndose de un autor que usted ya ha planteado. Es es algo tentativo, ¿ves? Entonces ahí usted tiene que coger ese autor. Es algo tentativo. Las propuestas teóricas de tal autor motivan que desarrolle este trabajo. ¿Sabe qué va a hacer tu profesor que revise? Ah, este es un buen libro que no lo tengo. Yo, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, cuando lo revises de Carlos, ah, este es un buen libro. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar para futuro. Lógico, porque los buenos libros hay que dar y dar. Para eso son los libros, sino para qué escribimos los libros. Los libros son para no solamente para conocer, sino sus propuestas teóricas en el campo de la administración o la gestión pública donde están ustedes les va a servir para sostener un trabajo. Por eso que yo les comentaba, si ustedes no se quieren complicar, mira, acá hay un Marvin Valderrama, pero no lo tengo yo. Ah, no, sí, ¿no? Es del salón, ¿no? Sí, tiene razón. ¿No? Entonces, este, yo lo citaba y lo cito porque me puede servir. Pero usted, lo que acá es solamente aspectos generales, nada más. Ahora vamos a hacer la forma práctica. Voy a suponer que yo soy usted, ¿está bien? Profesor, Muy profesor, bien. disculpe, antes, ¿Alguna pregunta? profesor, Dígame. profesor Doris Quisquitupa, disculpe, antes de que continúe con el siguiente punto. En mi caso, planeamiento estratégico, el término planeación lo introducen Taylor y Fayol. Bien, entonces a ellos a los dos los considero entonces como mi marco teórico. Me agarro de ellos. A ver, me parece que Fayol es un poco antiguito. Me parece. Antiguo, por eso. No, bastante antiguo, son los padres de la no, creo que administración. no me hacen. Pero ellos son los Escúchame, que pues, no me hacen. introducen, pero es que ellos son los que introducen el término de planeación, profesor. Y Chavenato Creo en que el te has año confundido. No, es Te que estás tengo. confundiendo, Doris. A ver. Te estás confundiendo nuevamente. Este es el papá de la investigación, Kerlinger. Pero tú no vas a citar a Kerlinger. Este es el papá, pero no lo estamos citando a él. ¿Puedo hacer una historia citándole a él? Sí. ¿De quién me voy a coger? ¿Dónde está el libro? El de... Me voy a valer de Bernal o Carlos Méndez, que es desde el año 2003-2004. Entonces, según una propuesta teórica, si planeamiento estratégico habla Chiavenato, ¿de quién vas a poner? ¿Vas a poner del que primero o de Chiavenato? A ver, ponte a pensar. ¿De quién vas a poner? Estamos hablando del 1.4. En el marco teórico tú pones del aspecto general. Ahí le pones al primer autor que me has mencionado. ¿Cómo se llama? Se me fue ya. Taylor y Fayol. ¿Cómo se No, llama? me estoy Fayol. refiriendo a la justificación teórica. Es que nuevamente te estás confundiendo. Te estás confundiendo. En la historia, en el marco teórico, ahí pones de lo general a particular. ¿Cuál sería el general? Fayol. Ahí sí lo pones, no hay problema. Hace su historia, un argumento teórico, hasta llegar, si hoy día el señor Chiavenato, que es el más actualizado en el campo, es uno de los mejores que salió hace algunos años, debe haber otros autores, ¿no? Pero vamos a poner Chiavenato. Yo abrazo a lo que dice Chiavenato hoy día. Con ese vas a morir, supongamos que sea de tu variable. Ese es el marco teórico, el 2.2. En el 1.4, ¿de quién voy a hablar? ¿De que ocurrió hace 20 años o de Chiavenato?
De Chiavenato. De Chiavenato voy a hablar. Pero acaba El de señor Carlos decirle a Pavés, pero profesor, creo por que eso, ahí me confunde entonces. A Carlos le acaba de decir, Carlos ha mencionado que él tiene un autor antiguo, y usted le acaba de decir que sí. no es un autor Por eso yo le antiguo. estoy Él está preguntando. diciendo del año 2000 no sé cuánto. Él está haciendo una 14. alusión. ¿Por qué? 2014. ¿Saben por qué me pregunta 2014? Porque hay una norma que Ujú. dice, el libro no debe ser antiguo más de 5 años. ¿Cierto, Carlos? Exacto, exacto. Ajá. Entonces, Carlos dice, ¿puede usar del año 2014? Y le digo que sí. No me está preguntando de la época de que tú me estás mencionando del año pues, 1950. Esas teorías pues sirven para la historia, ¿no? Para hacer un cuento de la historia económica, de la historia de tu variable, Pero ¿no? son la base, profesor, son la base. Por eso, Son pues, la no me base de la entiendes. Es organización. la base, Mm, correcto. Para hacer tu marco teórico está bien, pero tú coges el último de los autores que hablan de tu ok, tema. ya. Cuando tú Ujú, hables de ya, ya, tu tema, ya. planeamiento estratégico, tú tienes que saber de la A a la Z de planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque tú estás estudiando esa variable. Cuando yo me meto a Ujú, investigar los libros, habrá gestión del talento humano, habrá satisfacción. No, no, señor, no me sirve nada. Planeamiento estratégico. Todo de planeamiento estratégico. Desde la A a la Z. Ahora, normalmente los autores de buenas editoriales hacen una historia incluso de estos temas. ¿Quién fue el primer autor, no? Y yo también encuentro eso. Ah, eso me sirve a mí porque yo hice mi tesis de pensamiento crítico. ¿Quién fue el primero que habla de pensamiento crítico? Ya tengo que buscar eso. Ya lo ujú. encontré. Y ni siquiera empieza por pensamiento crítico. Todos mencionan que empieza con pensamiento creativo. De ahí nace. Y hay un autor o dos, me parece, que van recogiendo. Y no es los autores que están hablando, que se menciona la literatura oficial, no, no es ellos. Son otros los autores, sino que sus propuestas teóricas de ellas son más modernas, son más importantes, ahí tuvieron más avance y son las que se utilizan. Ah, ya, de ellos voy a coger. Pero yo, para hacer tu instrumento, tiene que ser de los últimos autores, ¿no es cierto? Si Carlos me Ujú. pregunta de 2014, le digo bingo, porque son autores fuertes, teóricos, importantes, ¿no es cierto? Mm, Eh, sí. debería Ujú. de ser, miren, acaban de salir Windows 11. La norma a nivel de todo, debe haber un cambio cada 5 años. Cada 5 años hay un trasfase generacional. No sé si han leído esta fase, ¿no? Cada 5 años hay un trasfase. Cada 5 años. Y si tú en 5 años tú no estudias algo, se va reduciendo tu Ujú. conocimiento al 50% y a partir después de los 5 años, el 50% y cada año va descontándose. Si tú en 5 años no desarrollas en forma práctica lo que tú has Ujú. estudiado esos 5 años, en el sexto año, ya perdiste el 50%. Y cada vez un 25%, un 25%, un 25%, y así se va perdiendo. Por eso, ¿qué hacemos? Ujú. Cuando uno desarrolla, ustedes saben, administración y quiere estudiar planeamiento, ya se va a la forma práctica. Entonces, si pasa 5 años, oiga, Carlos, ¿cuál es el autor teórico de lo que tú trabajas? ¿Ah? Y Carlos no se va a acordar. Profe, usted me está preguntando segundo ciclo de la universidad, no sea malo. Pero haz un esfuerzo, Carlos. Profe, ya voy a buscar mi sílabo. Con eso solución y se va a recordar. ¿De acuerdo? Pero si yo le digo, Carlos, ¿cuál es cómo es el aspecto de planeamiento que tú desarrollas en el Banco Nacional? Ah, ya es esto, A, B, C. ¿Te das cuenta? Es diferente. Por eso uno desarrolla la forma práctica. Los que nos dedicamos a teorizar, a buscar libros y conceptos, qué sé cuánto, tenemos que estar constantemente actualizando. Por eso es que nadie se actualizaba. Entonces sale, y ustedes, bueno, ustedes creo que no llevan, pero hay un curso que se llama currículo, ¿no? Y ahí dice la norma, ¿no? Hablo de la ley universitaria. Todo documento, ahí sí, te lo ponen en la ley, solamente tiene validez 5 años. Entonces, cuando tú vas a un trabajo ahora, 5 años nomás tiene validez. Por ejemplo, estudiaste un curso tal en tal sitio, 5 años. Hiciste una ponencia, 5 años.
Hice un libro, 5 años. Sí, así te pide la norma. Ahora, ¿por qué? Porque hay que estar en el mundo de la competitividad, de las competencias y capacidades y habilidades que están en constante cambio cada 5 años. Entonces, ustedes también. Ustedes tienen que estar. Ahora, existe una norma que dice, todo texto debe ser mínimo de 5 años. Así dice la norma. Pero Carlos me hace una pregunta, profesor. ¿Pero existe un autor teórico que habla del año 2000? ¿Es válido? Sí, porque no hay otro más adelante. Y el ejemplo que te voy a decir es de Windows. Ayer o anteayer, Windows ha sacado Windows 11. Entre el Windows 10 y el Windows 11, el mundo ha cambiado terriblemente. Se ha demorado más bien. Si ellos se demoran, ya imagínate que nosotros que somos más chiquitos. La currícula, si Cayetano, Cantuta no cambia cada 5 años, suena. Las currículas tienen que ser modificadas, cambiadas cada 5 años. Ninguna currícula, ninguna, privada, pública, ninguna estuvo preparada para lo que pasó el año pasado, la educación virtual. Ninguna. Otra cosa es la educación a distancia, que varias ahí dictaban, ¿no? Que es otra cosa. Ninguna. Entonces, en esa situación, por ejemplo, yo, ayer argumentaba de productividad. Miren, lo que Marx, 1900 y no sé cuánto, Marx, 1800, no sé cuánto, en el libro del Capital, habla de la productividad. Pregunto, ¿lo puedo citar a Marx en mi tesis hoy día, 2021, sí o no? ¿Qué diría Carlos? ¿Qué dice Carlos? ¿Lo cito o no? Porque te hablan de productividad, ¿no? ¿Lo cito sí o no? No, no necesariamente. Puedes Claro, considerar un no, autor claro, que tal vez lo no, parafrasee o que presenta algo, claro, pero no necesariamente. Él ha dicho, no ha dicho no. Él si desea lo cita. Yo, por ejemplo, voy a hablar de productividad más, ya. En mi forma general lo puedo citar, yo si lo pido, dijo, ya lo cito, pues, porque él hace un concepto de productividad y lo he puesto ahí. ¿Por qué? Porque mi curso de investigación, tesis 1, ¿qué dijo el profesor X? Armar el aspecto teórico de la forma general a particular. Primero hago las partes más relevantes. Ahora, él dice no necesariamente, pero si él encuentra una literatura de productividad más actualizada, 2, 3 autores, entonces ya no miro para atrás, ya miro para más adelante. Cuando yo digo a Marx, me refiero porque yo soy de sociales. En las ciencias sociales, los mejores autores teóricos que hubieron en su momento, era una editorial que se llama Mosca Azul. Me sirve como fuente para armar mi marco teórico. Pero hoy día ha cambiado, pues incluso muchos de ellos se han muerto, ¿no? Yo voy a hacer estoy haciendo un trabajo que se llama Historia Económica de 1930 para un curso de justamente Historia Económica, ¿no? Pero quiero hacer 1930. Barcelli, que les acabo de enseñar, me lo recomendó justamente el que es actual vicerrector de la universidad, el profesor Vladimir del Castillo, Barcelli. Me ayuda a entender mucho. Pero el mío me dice, pero Barcelli ya no es usado, que no sé cuánto. Muy bien. Entonces ya actualizo mi marco teórico buscando otro autor, pero me sirve porque mucha gente ni siquiera lo ha leído, ¿no? Breve Historia Económica y Social, Agustín Barcelli. Pero el que conoce teoría, sí, empieza con Barcelli, pues mínimo, ¿no? Entonces, ya es decisión del autor. De preferencia, que los libros sean lo más actualizados que sean posibles. De preferencia. De buenas editoriales, de preferencia. Si tú encuentras un autor y tú, digamos, no es una buena editorial, la pregunta es, ¿lo cito o no lo cito? En ese caso, mejor haces parafraseo y no te complicas la vida, ¿no? Yo deseo citar autores que sí son importantes para mi tesis, ¿no? Como decía un maestro, yo quiero estar orgulloso de mi tesis, ¿no? No esconderla, ¿no?
que todo el mundo la tenga presente, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Muy bien. Voy a dejar de compartir. Eh, no. Casi cometo un error. Dejar de compartir. Vamos a ver. Vamos a buscar un proyecto. A ver, una tesis. Profesor, Sí. profesor, yo hice la parte 1.4, pero lo hice basándome en un trabajo de tesis que encontré y Ya. no lo he copiado, pero obviamente me he basado y lo he tenido que relacionar con mi tema. No ¿Esa sé tesis si de usted dónde lo la has habrá encontrado? visto. No recuerdo de qué universidad es, pero yo la estoy usando como... Ahí Ay, yo recomiendo, cuando busquen como ayuda de apoyo, Católica San Marcos, UPC, ESAN, mm, esas, ¿no? Esos sitios, ¿no? Revisen ahí. Vallejo recién se está poniendo en orden, ¿no? Las anteriores son medias. Seguramente habrá marcos teóricos que te pueden ayudar. no, en ¿Ya? realidad yo usé la parte de importancia y la de justificación así porque en otras tesis de diferentes universidades estuve buscando para saber cómo estructurarlo bien y en la parte de justificación ponían una justificación general y esta tesis que yo usé era la única tesis que había puesto una justificación o importancia teórica, práctica y metodológica. Por eso usé esa. ¿Sabes quién usa bastante este punto? Es Católica. Y yo lo utilizo, ¿por qué? Porque la Cantuta ¿cómo se llama? En su esquema de la investigación, de maestría, de investigaciones cuantitativas, lo pone, ¿no? O sea, lo pone la justificación, ¿no? Parece ser que ellos miraron este aspecto, ¿no? Alguien que hizo esta propuesta teórica la, la, la utilizó, ¿no? Vamos a ver un trabajito, vamos a revisar un trabajo. No le tomen foto, ¿eh? Porque si no, se va a molestar el dueño de... ¿Dónde está? Acá está. A ver, qué carrilla. Ah, ahí está, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Ven? Ahí están las dos variables y todo el asunto que hemos conversado, ¿no? Y el lugar, ¿no? En este caso está lejitos. ¿Ya? Es lo mismo que ustedes se le daba, ¿eh? Igualito. La misma historia, ¿no? Es el mismo esquema, todo el asunto, segundo nivel, cómo se cita y todo ese asunto. Pero vamos al punto que no. Ahí están el 1.2, los específicos, qué relación, y ahí está la diferencia, ¿no? Valores por sexo, usando las dos variables, rango, tiempo de servicio, usando las dos variables que más hemos usado, y edad, usando sus dos variables. Suficiente. Objetivos igual, esto ya lo hemos desarrollado con ustedes. Y acá viene el punto que ustedes me han citado, ¿no es cierto? ¿Ven? Ya. Yo tengo dos alternativas. Puede ocurrir que Brigitte acaba de hacer una cosa interesante. Brigitte ha hecho la parte específica, ¿no? Ella ha dicho, he visto una que he encontrado porque la mayoría, como es el proyecto, y es probable, de repente Doris me dijo, profesor, yo todavía no tengo instrumento, no tengo el autor. Entonces, en ese caso lo pongo de forma general. Pero ¿qué pasa si Carlos ya tiene el instrumento, ya lo consiguió de un autor? Porque tiene que haber un autor. Ahora, en el instrumento, si usted es el autor,
usted pone autor propio, ¿no? Hay una ficha de juicio de expertos, hay una ficha donde pone autor, le pone el autor, no va a copiar de lado. Pero si fuera de usted, puede ocurrir que sea de usted. Me dice, profesor, somos 5 que no tenemos instrumento. Ah, ya, hacemos una clase de instrumento. Bueno, a la fuerza, vamos a explicar todo lo que creas. Porque hay que pasarle validez. Incluso la validez de constructo, por ejemplo en Cayetano, es por la validez de Aiken. En el caso de la Cantuta es más usado lo que es la validez de, ¿cómo se llama? Un minutito. Qué bonito cuando te llaman, cuando dice, ¿cómo está tu salud? ¿No? Ese es lo más bonito. Disculpe. Usted tiene dos posibilidades. Miren, la tesis es de productividad y la otra es satisfacción laboral, ¿no? ¿Ya? Es también de gestión pública. Le va a dar a ustedes, ¿ah? Porque ya el proyecto está listo. No me interesa. Y dice ahí, la importancia teórica. Vamos a ponerlo acá así, cuadradito. A ver, no le he visto bien acá. Como no tenemos el instrumento, se cae pues en saco roto, no hay el instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aspecto general. Usted tiene dos variables, ¿no? Eh, Normalmente, ¿cuál sería digamos, empieza con la variable que tiene más fuerza, ¿no? Siempre bagaje, ¿no? Da bagaje. No hay que confundir hay un capítulo que se llama técnicas e instrumentos, creo que se llama, ¿no? ¿Han visto ustedes? Ese de ahí también lo ponemos de forma general. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a usted, señorita, ¿cuál sería el instrumento o la técnica que usted va a usar? Profe, no sea malo, pues me entiende, ¿no? Entonces, en ese punto ponemos en forma general. Ah, ya, pero si va a usar un cuestionario, sí, póngalo pues. Usaremos un cuestionario para hacer la revisión de la variable satisfacción laboral y asimismo un cuestionario para la investigación, o para la variable productividad. Punto. Cuando usted va a desarrollar la tesis, ahí sí lo va a describir obligatoriamente. Te va a pedir, ¿no? Autor, diseño, tiempo, escala, dimensiones, qué sé yo, te va a pedir. Ahí sí te pide, ¿ah? Ahí sí ya no te vas a salvar. Ahora está bien en forma general. O como ha hecho la señorita Brigitte, ¿no? Si he encontrado los específicos, ya lo está poniendo en buena hora. Está muy bien. Entonces dice, la presente investigación, desarrollar los estudios, aspectos teóricos, conceptuales, lo que tú digas, de la variable que tú has escogido. Ya está. ¿No? Los enfoques teóricos es utilizados en el campo de bueno, acá hay un error, debería ser en el campo de la administración, ¿no? En el sector que tú quieras, ¿no? En el sector X, lo que tú dices, ¿no? En el Perú o en sector, eh, de, por decir, ¿no? Como está, Carlos está haciendo algo público en el sector público, eso es público. Ya está. El público de la
Administración. Me equivoco acá. ¿Ya está? Y lo chanco. Vamos al lado práctico. Que me está demorando porque el otro día me mandaron un documento con virus. Por eso ya da miedo abrir su... Cuando Brigitte me ha mandado por WhatsApp, dije, ¿lo abro o no lo abro? De repente me ha mandado con virus la canción. Ábrelo. A ver. Estoy bromeando, de repente me ha mandado uno terrible. A ver, dice, información práctica. Como es un proyecto, Profesor, estoy pensando en futuro, ¿no? disculpe, una consulta. Los Profesor, resultados disculpe. de la presente investigación no se podrán aplicar. Dime, ¿te escucho? Ah, ¿está bien ahí que no haya sangría? Dime, lo que pasa es que aquí, si tú te das cuenta, estamos usando una viñeta, ¿no? Viñetas en letras. Las Ajá. viñetas, a ver si le he puesto bien. Bueno, acá Arriba el único también error de tenía la viñeta viñetas es y no que tenía la viñeta sangría. debe ser... Claro, no, acá ya por forma práctica. Usted le he enseñado para que ya no haga la tesis. Acá cómo debió ser? Debió ser desde acá, debió ser desde acá, ¿no es cierto? Y acá poner Sí, objetivo y en mi caso yo le específico puse objetivo 1. específico número Y, 1, punto, ajá, y ahí sí pongo sangría. ajá, incluso acá tienes que poner esta cosa de acá, ¿no? ¿Cierto? Acá le pones objetivo. Así debería ser. Todas. Pero es trabajoso, ¿no es cierto? ¿Has visto? No es fácil, demora, ¿no? En la tesis te la van a pedir sí o sí. Yo les he enseñado como para la tesis. En el proyecto, si usted lo hace ya, en la tesis ya no lo vas a hacer. Pero ahorita por un asunto de tiempo, ya bueno, así lo hicimos, ¿no? No hay problema. Es lo mismo. Y más tarde, si hay tiempo, le enseño un doctorado y van a ver lo mismo que les he enseñado a ustedes. Sino que hay que animarse. Lo que estoy hecho, señorita, es correcto. Acá el error, ¿cuál sería? Miren, ¿ah? Es la viñeta debe ser en el 1, o sea, acá, ¿no? Debería empezar acá, ¿no? Exactamente en el 1, ahí. Y ¿dónde empieza el contenido? A la mitad. Ese dice la norma, ¿no? 1 y la mitad. Acá sería el error. Estamos empezando justamente en donde marca la sangría, ¿no? Que sería 1 punto y tanto. Ahí. ¿Cierto? Y por eso estamos haciendo. Usted me está preguntando por algo técnico. Es correcto. La viñeta, si esta número ABC es por un lado, por un sentido técnico. ¿No? Muy bien, pero sigamos. La forma práctica ya le hemos explicado, así como hace Fishman, él tiene dos, ¿no? Uno, el aspecto teórico y uno, el aspecto práctico de la rentabilidad de la felicidad, ¿no? Se ha comprobado, para que tengamos más productividad, tienen que estar contentos los trabajadores, ¿no? Los colaboradores. Y si, por ejemplo, los días sábados, ¿qué hacen los bancos? Van con su ropa deportiva, ¿no es cierto? Ya no van todos así, lunes van todo deportivo, tan. Ahora les ponen su carita feliz. La idea es que él tenga, ¿no? Tenga esa predisposición. Entonces, eso no lo encontramos normalmente en todos los autores, ¿no? Incluso yo fui a un banco y la señorita pasaba y te daba ahora ya no hacen, pues, ¿no? Te daban un caramelito, sí lo hacen. El Interbank hizo una estrategia, ¿no? Te sentaba en unos sillones y al cliente, en este caso satisfacción del cliente, ¿no? Y te ponían ahí, si tú decías tu cafecito, ¿no es cierto? Miren, ¿eh? Toda una estrategia que hace. Y también hay, dependiendo de la tarjeta, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? Satisfacción del cliente. Y al final, antes que te vayas, te dice, señor, por favor, ¿cómo está? Qué linda, ¿no? ¿Puede poner del 1 al 5 cómo lo hemos atendido? ¿Eso que están haciendo? Satisfacción al cliente. Y el cliente, si está satisfecho, no le va a poner 5, ¿no? Le clavo el 1, ¿no? Y la mayoría, si a mí me atiende, la señorita yo nunca he visto en banco de crédito, la que atiende en ventanilla, salió conmigo para hacer un movimiento ahí en estos ambientes que te suena la plata,
va a hacer esto. Y luego retornamos y me atendió de las maravillas. En el Interbank, miren lo que me ha pasado. He pedido, porque hay que pasar ahora toda la moneda a dólar porque la cosa está complicada. Y la señorita me ha hecho mi cola, pues, de aquellas. Ni ir al banco hoy día sería un suicidio, ir el día banco sábado, pues todo el mundo va, ¿no? Y la señorita me dijo, ¿me llamas? Me dio su número, ¿me llamas? Y no haces cola. Imagínate, pues, entonces pones, por favor, me pones la respuesta como te atendí. ¿Cómo no le voy a poner 5? Satisfacción del usuario, satisfacción del cliente. Te están midiendo. Tú no te das cuenta, pero ¿qué cosa crees? ¿Van a hacer, tú le vas a poner carita feliz porque es buena gente? No, te está investigando, ¿no es cierto? Pero vamos a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces dice, los resultados de la presente investigación podrán aplicarse en las futuras del campo de la productividad, de la gestión administrativa, que sigue, ¿no? Usando algunos enfoques teóricos. Y en el asunto metodológico, dice, la prueba se utilizará, no se utilizó, ojo con este punto. Usted cuando va a desarrollar su proyecto, en todo, desde la carátula hasta el apéndice, en todo, por favor, tiene que hacer, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene que ser utilizando a futuro, ¿ya? Siempre utilizando a futuro. Cuando va a desarrollar la tesis, yo le voy a decir, Carlos, ¿está aprobado tu proyecto? Sí, profe, va acá, mucha chévere. Ah, muy bien. Ahora me lo vas a hacer todos los puntos, pero en pasado. Y hay gente que no lo hace, se cree mosca, lo revisa, lo pasa todo, porque, miren, cuando tú hagas la tesis, yo le voy a dar un modelo de tesis, igualito que le he dado el modelo de proyecto, el próximo ciclo, y ahí dice 1.4. Y ahí lo único que, bueno, hay que corregir, de repente hay una falla, algunas cositas, ¿no? Puede ocurrir. Pero ahí te voy a decir, mire, ¿sabe qué? Ahora me lo ponen en pasado. Ese va a ser tu trabajo. Y me lo mandan el capítulo 1, todo, para revisar. Y va a ocurrir, Brigitte no se dio cuenta y no lo cambió. Porque ahí, ¿qué va a hacer? Mira, acá dice, en la investigación se utilizará una prueba para medir la satisfacción. ¿Cómo sería en pasado? Se utilizó. Eso es lo que hay que hacer. Y hay profesores que sí son los mayorcitos, cuando te revisan la tesis, cuando usted va a llegue, ¿cómo es? Mire, primera parte, 150 soles, impresión, food, revisión de proyecto. De ahí viene el asesoramiento y sale tu resolución. Segunda parte, revisión de tesis. Ahí tenemos que tener cuidado. Tus 2 revisores son tu jurado. Allá. Entonces, ese puede ocurrir que tu revisor lo quiera, antes era, hay que buscarlo en la escuela de posgrado. Hay que buscarlo, tomar café con él y sentarse ahí, profesor, y él te va a revisar y tú delante. ¿Y esto por qué has hecho? Y por esto, y por esto. Tienes que defender, pues, lo que has hecho. De esto, muy bien. Y ya, y este punto, ya, te va a querer agarrar. Ya, todo está perfecto. Viene lo que se llama el documento donde dice la tesis cumple los requisitos, tal. Ojo, me olvidaba, en el proyecto te viene pues un punto que dice cumple con los requisitos del APA y el Turing, ¿no? Eso no me olvido. Entonces, revisión de tesis, como lo que ha pasado mi amigo que me acaba de escribir a las 6 de la mañana, yo le respondí, de Yurimawas. Ya le mandaron el revisor de la tesis, ya le respondió. Ya, el hombre estaba saltando de un pie. Para que salten los 2 pies, ¿qué le falta? El expedito. Si ya tienes todo listo y tienes tu inglés, no te olvides tu idioma. Sin idioma no vas a poder, salvo que Carlos haya estudiado no sé, pues solo hay 2 sitios, ¿cómo se llama esto? Británico o Instituto de Idioma de la Católica o la otra, no me acuerdo su nombre. Salvo Sí, eso, pides suficiencia y ahí no hay problema, ¿no? Todo lo demás, a estudiar, ¿ah? No quiso estudiar, póngase a estudiar ahora. Y gracias a la ley, te vas a quedar 7 meses. ¿Qué haría yo si fuera usted? Usted que está en primer ciclo. Yo se lo he mencionado. Júntense ustedes 15 tigres
se van 15 colegas, se van llaman allá, señora, ahí queremos hacer un grupo de 15, 17, y de una vez, porque usted está a 5 semanas de que acabe tesis 1, taller de investigación, está a 5 semanas. La 16 ya no nos encontramos, ¿no? Si no me invitan, peor todavía. Entonces, en ese caso, usted lo que tiene que hacer es acelerar, pues, para sacar. Mira, le estoy avisando. Porque ¿qué hago yo si yo te digo, vamos a hacer esto, y no tienes el idioma? Acá mi amigo que me está llamando Yuri Maguas, que ya está en plan de tesis, yo ya le dije ya, ¿cuál es tu problema? Expedito. Porque él está sacando de los dos, de Neisser y su esposa, se llama. Le digo, dile a tu esposa también, ahora necesitamos el idioma. Imagínense, ¿eh? Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? No hay nada que hacer. No tienes el idioma, 7 meses más te quedas con nosotros. Así es. Hay un ciclo en verano, el acelerado también es otra opción. Acá no hay tiempo para descansar, ¿eh? En verano, si no, usted se proyecta y ahí usted comienza. Si no, no la va a hacer, por más que me diga que sí, que no, que sí. Muy bien. Dice acá, a ver, ¿dónde estamos? Dice, solicitará una prueba para medir la cerveza. Claro, en este caso lo estoy poniendo de forma general. ¿Por qué? Porque no tengo pues todavía el nombre del autor, todavía no me he preocupado, ¿no? Pero puede ocurrir, hay pruebas, por ejemplo, yo tengo varios instrumentos, por ejemplo, de motivación laboral, tengo instrumento, de satisfacción, tengo motivación académica, yo he hecho varias tesis, de estilo de aprendizaje, ni siquiera te voy a decir yo tengo, estilo de aprendizaje, por ejemplo, está colgado todo en línea, ¿no? Los instrumentos de Copersme, de estilo de aprendizaje, todos ellos están colgados en línea. Hay varios, conocidos esa. Entonces, si fuera ese caso, lo especifico, ¿no? Voy a usar las escalas de Kupersmy sobre la variable autoestima. Ya lo pongo. Pero si no fuera ese el caso, lo pongo en forma general, ¿no? En este caso lo relaciono con mi variable, ¿no? Porque la variable es una unidad de gestión, ¿no? Es una variable con el local, ¿no? Usted lo va a poner, por ejemplo, la señorita Travesaño lo va a poner seguramente creo que ella está trabajando en una municipalidad, ¿no? Una cosa de estas, entonces pondrá, pues, de repente no pone la municipalidad, pondrá, pues, en el local, pues, de la unidad, no sé, pues, de sector, ¿no? Puede ser, ¿no? Sector de recursos humanos, por decir, ¿no? Puede ser, sí, también, ¿no es cierto? ¿No? Y así es como uno debe trabajar, y se acabó el asunto. No hay más, mire, es eso. Es una cosa muy práctica. Porque el trabajo mayor no está aquí. El trabajo mayor es en el marco teórico. Ahí está el trabajo. Hay que buscar los libros. De repente por ahí alguien tiene un libro que quizás no la conozco yo. Busco las últimas tesis de mi variable, donde me indique donde me indique cuál es algún autor último que se está utilizando de mi variable, ¿no? Chiavenato, por ejemplo, yo lo había escuchado hace años, ¿no? Hace poco alguien me escribió sobre liderazgo transformacional, ¿no? Mi amigo Lucho Guillén, él asesoraba con esa variable de BAS. Estamos hablando hace 10 años. Pregunto, ¿lo puedo usar ahora? Sí. Salvo que haya otro autor que tenga mejorado a BAS, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Una cosa de adaptado, ¿no? En el Perú, ¿no? Esta es una adaptación del instrumento de BAS. Puede ocurrir, sí, es cierto. Pero hay que encontrarlo, pues. Ese es justamente. Investigación es, primero, esta etapa es buscar. Buscas por todos lados. Y usted tiene una ventaja. Porque antes, cuando uno trabajaba,
todo estaba cerrado. Entonces, lo máximo que tú llegabas era, pues, San Marcos, ¿no? Quizás por ser pública, ¿no? A ver, entra la Católica, olvídate, pues, tiene que ir con permiso, tarjeta y todo un drama. Era muy difícil. Ahora no, la ley autoriza que todos los repositorios estén abiertos, ¿no? La ley universitaria por licenciamiento. Entonces, si me está diciendo eso, y hoy día tengo horas, hombre, que ya no tengo que ir a la universidad, no tengo que gastar nada. El trabajo es sentarse en la computadora y entrar. ¿Y cómo entra, profesor? ¿Cómo usted hace? Pongo la palabra tesis, productividad, porque es mi variable. Enter. Y comienza a salir de todo, sale como en botica. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo la botica que está acá a la esquina, acá en mi casa hay como 6 boticas. Tengo la de la esquina, tengo ahí al frente que hay 2, la mamá ha hecho 2, uno al frente y acá, inteligente, ¿no? Si no viene acá, se va al frente. Pero también hay la de Inca Pharma y la de Mi Pharma. ¿A dónde me voy? Bueno, la de allá no la conozco. No vaya a ser que me venda medicina mama. La de acá cuesta un sol más, a veces pone 2 soles más. Hay otra en la esquina, hay otra también en la misma esquinita, justo al frente de Inca Pharma. Pero increíblemente la gente se va a Inca Pharma. Mi Pharma no voy porque hay que cruzar toda la pista, no vaya a ser que un loco me atropelle. Entonces me quedo en Inca Pharma. ¿Por qué? Porque hay garantía. Usted igual, usted va a buscar y coja autores importantes que van a sostener su trabajo de investigación. Esa es la carne, no hay otra, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Inquietud? ¿Alguna duda? Esta Brigitte está escarbando, ¿no? Brigitte, está bien, ¿ah? Qué bueno, Brigitte, qué bueno. Eso te va a ayudar, te va a ayudar. Cuando te encuentres y estés sosteniendo y tu jurado te quiera fastidiar, señorita, ¿y usted por qué plantea el aspecto teórico, práctico? ¿Dónde? Ah, señor, por favor. A, B, C. ¿Qué te va a preguntar el jurado? Ah, sabe, ¿no? Sabe qué libro se ha cogido. Sueña con Bernal, ya, olvídate. Con Carlos Méndez, ya, pues, todavía le hice la página. Cuando a mí me preguntan, en la página tal del capítulo 3 está el texto que usted está citando. Ya, entonces, ya, ¿para qué te va a preguntar? Ah, no, está así, pues. Está defendiendo su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien, no sé, Carlos, Doris, Sonia, Ofelia, Creo Samuel? que voy a tener que volver a buscar, profesor, otra vez sustentos, porque yo estaba basándome en lo que habían sacado en el MEF, pero me dice que no puedo tomar eso de referencia. Y en el documento que ellos toman de referencia no es exactamente igual las dimensiones, y es una adaptación No, que han hecho. Claro, busca del autor teórico porque es el científico, ¿no? Que uno debe revisar, ¿no? Entonces yo te recomiendo mejor. ¿Por qué? Va a ocurrir 2 cosas. Yo pregunto, me voy a poner... ¿Puedo usar del MEF? Sí lo puedes usar, por si acaso, no digo que no. Pero ahí viene una pregunta. ¿Y el instrumento cómo lo vas a hacer? Entonces tú lo vas a crear. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa Tendría que. si el año pasado consigo un autor que tengas el instrumento de mi variable? Bingo. Bingo, pues. Si en caso no lo encontraras, tienes que optar por lo que diga el MEF. Y ahí sí tenemos que preparar el instrumento. ¿No? Tenemos que preparar el instrumento. ¿Puedo preparar el instrumento? Sí, la norma. En el caso de la Universidad de la Cantuta, te faculta, se llama ficha de juicio de expertos, son 3, son los que te van a apoyar a usted para que puedas tranquilamente caminar tu trabajo de investigación, ¿no? Pero si encontramos el instrumento, en buena hora, ¿no? Lo ideal es encontrarlo, pero si no, en tesis 2, ahí sería, ¿no? Donde va a haber un capítulo seguramente donde vamos a desarrollar todo lo que se porque el instrumento, un día una señorita en clase me hizo una discusión
Yo lo miraba, le digo, que hable nomás, vamos a hablar que hable. Que hablaba y hablaba, que sí, que no, que los instrumentos. Entonces le dije, señorita, y le puse, ¿cómo voy a responder las preguntas que usted tiene acá? Por ejemplo, esta que hemos hecho con usted, ¿no? ¿Cómo respondo estas preguntas? ¿Cómo las hago? A ver, dígame usted, ¿cómo respondemos esto de acá? No, pero ¿cómo? Dígame cómo. A ver, le pongo, y ahí está la catuta, hay una pantallaza grande, ¿no? Ahora ahí así, ¿no? Hablo de la escuela de posgrado, ¿no? No sé si conoce. Ahí está, le digo, ahí está su instrumento. ¿Cómo vamos a responder esta pregunta? ¿O está mal hecha esta pregunta? Y ya ahí se cayó. La única forma de responder estas preguntas es que en el instrumento, que tiene dos partes, ¿no es cierto? Estos son los ítems y estos son las partes de descriptivas. Acá le voy a poner una palabrita, sexo, 1, 2. Abajito, según lo que estoy buscando. Tiempo de servicio, incluso lo puedo separar, ¿no? Lo puedo separar hay, por ejemplo, de 1 a 5 años. Ya yo ya lo voy jugando, ¿no? Ahora, si no quieres separarlo, que lo ponga el número, nada más. Tú ya cuando haces el baremo, ya ahí ya lo separas, no hay problema. Si yo pongo 55, yo ya mi baremo tengo, ya, va acá. Y así. Eso se hace en un Excel y luego se pasa al SPSS. Ya está. ¿Y qué más pide acá? Dice, edad. Y pongo otro cuadrito de edad. Y si estoy buscando por especialidad, como está haciendo creo que Doris, le pongo la especialidad. Si estoy buscando por ciclo, le pongo por ciclo. ¿Dónde? En la parte descriptiva. Lo que no voy a poner es su nombre. Eso no. Eso está prohibido. Entonces, una vez que yo he hecho esto de acá, esta data, mi instrumento, vamos a la segunda parte, que ahí sí van los ítems, ¿no? La segunda parte. Y en estos ítems, ¿de dónde sale? De mi variable, dimensiones e indicadores. ¿No? Variables, dimensiones, indicadores. ¿Por qué? Porque de esos indicadores va a salir mis ítems. No sale del cielo, ¿no? Ahora, lógicamente, usted va a encontrar, por ejemplo, instrumentos de verdad, ¿no? No son como los de la universidad o de colegio, ¿no? ¿Cómo sería? Los instrumentos, por ejemplo, ¿no? Miren, la dimensión 1, vamos a leer la de Carlos. La dimensión 1, X1. ¿Cuáles serían los ítems? Miren, ustedes han escuchado seguramente, pero no. La 1, la 3, la 5, la 11, la 15. Puede ser, puede ser. Escala 2. El ítem, la pregunta 2, 7, 13, 14, 18. Y así puede ser. Ese es un buen trabajo. Es más, todavía hay respuestas negativas. ¿No? Te dice, el autor del instrumento te dice, si respondió 5, póngale 1. Y te ponen por qué, por esto, por esto. Sí, puede ser, puede ser. Eso se usa mucho, por eso yo le he dicho a ustedes, cuando el instrumento lo vamos a hacer de tipo Likert, porque es lo que te conviene. Es lo que te conviene. Salvo que sea una sola variable, como es este de acá, ¿no? ¿Cuál es la variable? La variable, en este caso categoría, ¿no? Comportamiento del consumidor. Esta es la variable. Comportamiento del consumidor. Todo lo demás ya es otro asunto. Esta es la variable. Como tiene una sola, el instrumento, que acá está, es más descriptiva. Por eso es que las preguntas no coinciden, porque es descriptiva. Parece una encuesta. En cambio, en una investigación, cuando tenemos dos variables, no puedo hacer eso, porque ¿cómo lo comparo? No hay forma. Tiene que ser, o es un número, por ejemplo, rendimiento académico, tiene un número, 13, 18, 20, qué sé yo, lo puedo comparar con otro que tenga número, numérica con numérica, pero no puedo compararlo así. En este caso, ¿por qué el instrumento pasa? Porque la investigación es una investigación cualitativa exploratoria. El autor le ha puesto emergente, ¿correcto? Si seguimos la línea emergente, bueno, porque tiene una sola categoría, comportamiento del consumidor.
¿Y por qué digo que es categoría? Porque la investigación es cualitativa. Si fuera cuantitativa, sería una sola variable, comportamiento del consumidor. Pero usted está haciendo dos variables. ¿Ves? Normal. En una tesis de doctorado, por ejemplo, un amigo, oye, el doctor dice que no sé qué, tiene que ser cuasi experimental. Dile al doctor que no. A tu profesor, ¿no? A su profesor de curso. Le vamos a poner tres variables, ya, tres. Para un doctorado, para que se vea más, tres. Ya. Y al final, ¿qué es? Descriptiva correlacional. La norma, ¿qué dice? ¿Qué es una descriptiva correlacional? Dos o más variables, tres. Pues. Entonces, antes, ¿cómo era? X, Y, ahora ponemos Z, pues. Z. Se acabó. ¿Y hay diseño para eso? Sí, lo hay. Busquen ustedes. Busquen ustedes investigaciones con tres variables y el diseño es el mismo. Y que usted mismo me ha dado, por problema de internet no lo tuve a la mano. Tres. Se acabó. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dudas? ¿Alguien por ahí? Profesor, otra pregunta. Dime, Brigitte. Para hacer el 1.1, que era, a ver, es determinación del problema, para el párrafo que usted había colocado en color verde, que es análisis de datos, ¿se debía poner cualquier fuente, bueno, cualquier información que tenga un dato? Claro, pero no cualquiera, pues tiene que ser una fuente creíble. Si yo me voy al Trome, no le voy a creer, yo realicé en mi trabajo yo encontré que el Ipsos, por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, había realizado una encuesta en el año 2017 sobre satisfacción del usuario en entidades del Estado. ¿Está bien que yo haya puesto eso? ¿Qué año? Ahí sí, ¿qué año? 2017. Sí, digamos, Porque como un no asunto, es un porque ¿qué libro, pasa? pero es Cuando un hagamos artículo. la tesis, claro, no, está bien. Cuando los artículos tienen su validez, ¿no? Ipsos no, ¿qué cosa? Hoy día todo el mundo lo que diga Ipsos, amén, ¿no? Por eso es la contradicción, ¿no? Ipsos dice que ganó una y en su reconteo de las actas ganó el otro, ¿no? Pero todo el mundo escuchaba a Ipsos, o sea, tiene su credibilidad. Por eso yo te mencionaba, tienes gestión y tienes el Trome. Las dos son del mismo papá, que es Francisco Miro Quesada. ¿A quién le creo? A gestión, ¿no? Al Trome no lo voy a creer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, si tiene una fuente, como tú me lo haces, Ipsos en el año 2014 mencionaba tal, vale, claro. Lo ideal es conseguir lo más fresco, ¿no? Ese sería lo ideal. Pero eso es poco a poco, porque tú estás armando tu proyecto y cuando vas a desarrollar la tesis, ahí te vas a encontrar que yo voy a revisar, le digo a Brigitte, a ver si este punto hay que mejorarlo, puede ocurrir, pero ya ese es en la tesis, ¿no? Ese ya es otro mundo. Estaba revisando acá de un amigo, su tesis doctoral, pues en realidad mi profesor, ¿no? Y estaba revisando el diseño, ¿dónde estás? ¿Dónde está el diseño? Estoy buscando un minutito nomás, un minutito. No le he puesto. No está, pero la tesis doctoral es así, se los dicto, ¿ya? No sé si se ve en línea, no se ve, ¿no? La tesis doctoral es así, aprendizaje cooperativo, la motivación en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibai. Ese es el proyecto del doctorado de un profesor, un amigo mío que lo estoy ayudando. Bueno, fue mi profesor. Profesor, ¿puede repetir, por favor, el título? ¿Aprendizaje cooperativo? La motivación en el desarrollo de las habilidades sociales
¿no? Ahí tengo mis 3 variables en los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. ¿Ven? 3 variables, solo que en el diseño no le hemos puesto o sea, usted tiene el X y el Y, ¿no es cierto? Tiene que ponerse ahí el Z también, los 3. Por eso no les muestro, ¿no? Si no les pongo como ejemplo. Tendría que buscar, pero hay. O sea, ¿se puede desarrollar en una tesis doctoral con 3 variables? Sí. Sí. Hay mucha discusión sobre este tema. Te puede venir un profesor y decir, no, que la investigación debe ser cuasi experimental, usted está a un nivel superior y te mete todo un cuento. Sí, pues, yo he estudiado en Harvard, en Cayetano y todo el asunto. Ah, qué excelente. Entonces yo voy y le digo, doctor, ¿y por qué en Cayetano hace investigaciones descriptivas correlacionales? ¿Ah? Dígame usted por qué. Maestría, dígame usted, a ver, respóndeme. 2022, dígame. Ah, mira, que no sé qué. ¿Y? San Marcos, busque usted. Yo le he dicho que ingrese. San Marcos tiene gestión también. Entre ellas San Marcos. Pero más tiene gestión educativa, ¿no? Pero entre San Marcos. Posgrado, maestría. Es lo mismo. Entre Auxil, peor. Doctorado. Hay eso, lo que le estoy comentando. Entonces, ¿para qué le vamos a buscar más cosas si con eso podemos hacer nuestro trabajo de investigación? Ah, hay modelos, hay trabajos que sí son, por ejemplo, modelos multivariados. Ya esa es otra cosa. En la Catuta hay 2 trabajos, creo que, de modelos multivariados, ¿no? Ya esa es otra cosa, ¿no? Ustedes ya han visto que hacen un dibujo, proyectan una teoría y luego de eso sacan otra teoría y hacen unos dibujos. Esa es otra cosa. Eso se hace en modelos multivariados. Por ejemplo, regresión, ¿no? Hay regresión simple, regresión compuesta, ya esa es otra cosa. Hay muy poco. Y San Marcos tampoco no lo está solicitando, ¿eh? Porque ya se pone más complejo. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? La idea no es complicarnos tampoco. Si no, yo traigo mi PPT de regresión, hago mi clase de estadística, ¿no? Mi tema de población y muestreo, me mando 2 semanas hablando de estos temas, usted no me va a entender nada, y ya dije, ya cumplí. Su problema eso no es la idea, ¿no? La idea es ir avanzando. Y para eso es. El capítulo 1 nos fuerza justamente para ver dónde está el problema y dónde atacar, ¿no? O sea, para eso solicitamos, ¿no? Porque hoy día ya le voy a pedir el capítulo 2. Eso debería ser el trabajo, ¿no? Pero la idea es avanzar bien. Muy bien. Me llamaron, me escribieron también. Estoy abriendo la página de la universidad. He visto que algunos compañeros faltan o de repente quieren hacer alguna corrección. Si ese fuese el caso, eh, no hay ningún problema. No sé, lo abro hasta mañana. Díganme ustedes, ¿cómo están? Profesor, denos un poco más de tiempo, hasta el día lunes, medianoche, 23:59 puede ser, por favor. Lo que pasa es que O si puede terminando hasta su el viernes. curso Claro, tenemos claro que sí. Si ¿no? puede ser hasta el viernes, profesor, porque yo tenía avanzado ya casi todo, pero tengo que volver entonces a buscar información y por lo menos yo no sé si es que vaya a llegar hasta al Sí, día tiene razón. lunes. En mi caso, Sí, sí, exacto. yo tenía estructurado de una forma que justo fue lo que le pregunté a inicio de ciclo si podía tomarlo del MEF como referencia, pero tiene razón, necesitaría un sustento teórico más fuerte y es lo que no estoy encontrando en ese momento. Ya. Está bien. Yo diría más bien lo siguiente. Podría ser hasta el día jueves, en todo caso. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque el viernes de repente le doy tengo que revisarlo, mirarlo, dónde están las debilidades, ¿no? Para que el día sábado, porque si tú me dices el viernes, ¿qué va a pasar? El día sábado no lo voy a mirar y voy a pensar que todos estamos viendo en el mundo feliz, ¿no? Entonces,
Ya, está bien, profesor, para el día jueves, para que Entonces yo también creo que con todo esto que hemos conversado, algunos ajustes, ¿no? Pero sí les comento algo, no hay que ahogarse en algo que me parece que sí es bastante, digamos, más fácil, ¿no? Como yo le digo, el 1.2 es, perdón, el capítulo 2 me parece que es el mayor problema. El marco teórico es el trabajito, ¿ah? Es buscarse las fuentes. Primero, ¿qué van a hacer ustedes?